Las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a iniciar una serie de mensajes donde hablaremos de las 7 iglesias del Apocalipsis, a las cuales el Señor Jesucristo les dio un mensaje muy importante que también es aplicable para nosotros como creyentes en este tiempo. Así que sin más ni más, vamos a comenzar viendo en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 20. Nos dice la palabra de Dios así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Aquí encontramos en el primer capítulo del Apocalipsis que el apóstol Juan tuvo un encuentro maravilloso con el Cristo resucitado y glorioso, con el mismo con el que él se recostaba su pecho en la última cena, como se describe en Juan capítulo 13, 23 al 25. Esto sucedió mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos, como podemos leer en Apocalipsis 1:9. Y estando él en el Espíritu, repentinamente escuchó una voz a sus espaldas que le hablaba. Y al voltear para mirarlo y verlo todo glorioso, con una gloria mucho mayor que la que él pudo ver cuando estaba en el monte de la transfiguración, en Marcos 9, del 2 al 4, en Jesús. Y dice la Escritura que cayó como muerto a sus pies. Y qué maravillosa, qué hermosa descripción habla de Jesús cuando lo vio en su gloria, resucitado, cuando lo vio en el Espíritu. Cómo describe sus ropas, su cabeza, sus cabellos, sus pies, su voz, sus manos, lo que salía de su boca, su rostro. Y cómo él, al mirarlo, al mirar esa gloria del Hijo eterno y maravilloso de Dios, cayó como muerto a sus pies. Entonces
el Señor le tocó y le dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, el todopoderoso, el mismo que vivo y estuve muerto. Aleluya. Como podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 8. El que vivo y estuvo muerto. Entonces el Señor le mandó a Juan escribir el mensaje que él podía ver y escuchar para darlo a las 7 iglesias. Entonces encontramos en Apocalipsis 2 y 3 que el Señor Jesucristo le da un mensaje para 7 iglesias. Para 7 iglesias que ya mencionamos en esta lectura que acabamos de hacer. Para 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo que viene siendo la actual Turquía. Podrán ver una imagen de Asia Menor y de las 7 iglesias. Y en cada una de estas iglesias encontramos que el Señor las alaba por ciertas cosas. Después de presentarse, las alaba por ciertas cosas, las reprende por otras cosas, les da sus recomendaciones y les da promesas para los vencedores. Pero es muy interesante que el libro del Apocalipsis, encontramos en el libro del Apocalipsis un énfasis especial para aquello de bendición, de bienaventuranza, para aquellos que oyen, que leen y que guardan las palabras de las profecías de este libro. Entre ellos está incluido evidentemente Apocalipsis 2 y 3, que son los mensajes a las iglesias del Apocalipsis del cual hablaremos en esta serie de mensajes. Así que en Apocalipsis 1, del 1 al 3, vamos a leer lo que estoy mencionando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos que las primeras palabras en el libro del Apocalipsis son la revelación de Jesucristo, el descubrimiento de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. De hecho, el Apocalipsis es una palabra griega y precisamente significa revelación, descubrimiento. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. Muchas personas ven el Apocalipsis como un libro de miedo, un libro para tener miedo, un libro que nos habla de puros juicios, de puras plagas, de puras cosas que dan miedo. Más que eso, debiéramos verlo como lo que dice la Escritura que es en Apocalipsis 1:1. Es un libro que nos revela a Jesucristo, nos revela al Jesucristo que recompensa a sus santos, que recompensa a los justos, que recompensa a sus fieles, que recompensa a los que le aman. Aunque también es revelado un Jesucristo que recompensa a los que le aborrecen.
que recompensa a los que le rechazan, que recompensa a los que prefieren la maldad y el pecado, rechazándolo a Él. Y sigue hablando Juan en el Apocalipsis. Y encontramos que dice ahí en el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Un énfasis especial de bendición para aquellos que guardan las palabras de esta profecía. Para aquellos que oyen, para aquellos que leen las palabras de esta profecía. Y parte de la profecía del Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde nos habla del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, de las cuales voy a tratar en este curso o en esta serie de mensajes. Hablaremos de las 7 iglesias del Apocalipsis y aprenderemos de ellas. Y tenemos 4 aplicaciones. Hay 4 aplicaciones que le podríamos dar a las iglesias del Apocalipsis. Primeramente, una aplicación que es la aplicación literal. Para esas 7 iglesias que existían en lo literal, que existían realmente en tiempos de Juan, en Asia Menor. La aplicación literal. Una segunda aplicación es que podríamos referirnos en el orden histórico o dispensaciones de la iglesia a través del tiempo. Podríamos comparar cada una de las iglesias del Apocalipsis en el orden en que el Señor les da su mensaje con diferentes etapas de la iglesia de Cristo, desde los tiempos de la iglesia primera, neotestamentarios, hasta nuestro tiempo. Esa podría ser una segunda aplicación. Una tercera aplicación es que la podemos aplicar a las iglesias de nuestro tiempo. Otra aplicación que le podemos dar es una aplicación personalizada a los individuos, a los creyentes. Y en esta nos vamos a concentrar en esta serie de mensajes. Vamos a tratar de ver una aplicación personal para nosotros. Vamos a tratar de ser muy prácticos. Más que ver el detalles o el marco histórico y asuntos que, bueno, no están mal, pero no son tan prácticos. Vamos a irnos a lo que nos atañe a nosotros. Vamos a hacer el mensaje práctico para nuestras vidas. Porque estos mensajes que Jesús les da son importantes y claves para nosotros. Vamos a considerar las áreas que el Señor alaba en cada una de estas iglesias para que nosotros las podamos imitar y también seamos alabados por el Señor. Vamos a considerar las áreas que el Señor reprende de cada una de estas iglesias para que si estamos cayendo en ellas, podamos corregirlas y no seamos reprendidos por lo mismo. Si no estamos cayendo en ellas, pues lo evitemos y nos prevengamos de no caer en esas mismas áreas que el Señor reprende. Vamos a considerar las recomendaciones como las promesas que el Señor le hace a los vencedores. También para tener una enseñanza para nosotros en lo personal. Así que vamos a entrar ya al mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje que Jesucristo dio a la iglesia de Éfeso, que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Éfeso significa deseada o deseable. Miren, esto debió ser
lo que caracterizara a esta iglesia. Pero aunque esta iglesia es alabada por el Señor por varias cosas que veremos, también encontramos que el Señor la reprende por otras cosas en las que estaba fallando. Por otro lado, como datos interesantes de Éfeso, encontramos que era una ciudad muy hermosa para su tiempo. En Éfeso se encontraba el templo de Diana, como era conocida por los romanos, o Artemisa, como era conocida por los griegos. El templo de Diana o el templo de Artemisa en Éfeso. ¿Qué nos recuerda esto? Este templo de Diana en Éfeso o de Artemisa en Éfeso fue de hecho una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana en Asia Menor. Y de acuerdo con Eusebio, quien es considerado el padre de la historia de la iglesia primitiva, Éfeso se convirtió en el hogar del apóstol Juan después que su exilio en Patmos hubo terminado. Éfeso también fue la sede de los concilios de la iglesia primitiva, los cuales tenían el propósito de resolver diferencias doctrinales. Pero si nos vamos más a la Biblia, a lo que encontramos en la Biblia de Éfeso, podríamos decir que Éfeso innegablemente fue la mejor de las iglesias neotestamentarias fundadas por el apóstol Pablo. Encontramos que la profundidad, la sabiduría, la revelación de las verdades que le habla Pablo a los efesios en su epístola superan en profundidad a las que encontramos en cualquier otra de las epístolas. Por ejemplo, en Efesios 1, del 15 al 23, el apóstol Pablo ora por los efesios para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos pudieran entender la supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en los creyentes, la misma que actuó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¡Qué profundidad! Y qué énfasis. La supereminente grandeza de su poder. Miren que si hablamos solo del poder de Dios ya es algo grande, pero supereminente grandeza de su poder, vaya énfasis. En Efesios 3, del 17 al 19, el apóstol Pablo está hablando que habite Cristo por la fe en sus corazones, para que pudieran entender la profundidad, la altura y la anchura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Podemos imaginar o entender lo que está diciendo? Ser llenos de toda la plenitud de Dios, de un Dios del cual Salomón dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Y Pablo está diciendo que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En Efesios 6, del 10 al 18, el apóstol Pablo está hablando de verdades en el ámbito espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, y cómo luchar contra ellos con una armadura espiritual. De hecho, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios es conocida como la reina de las epístolas en la Biblia. Pero ya entrando al mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso.
Vamos a profundizar, como ya había dicho, en las áreas que el Señor alaba para imitarlas, las áreas que el Señor reprende para evitarlas, y las recomendaciones que les hace también para tomarlas en cuenta en las promesas para los vencedores. Así que Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí Jesús se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es significativo. Las 7 estrellas en el capítulo 1 está diciendo que son las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro puede hablarnos de los 7 espíritus de Dios, pero no profundizaremos más en esto. Vamos a los puntos prácticos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Ahora sí, vamos a partir de este momento a ver las áreas que el Señor alaba para que procuremos imitarlas. Primer punto de alabanza: sus obras, su arduo trabajo y paciencia. Aquí paciencia, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, en el verso 2. Paciencia no es, yo soy muy paciente, yo soy todo despacio, lento, calmado. No, eso no es paciencia. ¿Sí? Aquí en el griego, paciencia es la palabra hupomoné, que significa constancia, perseverancia, aguante alegre. Y el Señor le está diciendo que Él los alaba por sus obras, por su arduo trabajo. En el verso 3 lo repite al final: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. Activos. Era una iglesia activa. Una iglesia trabajadora y diligente. No era una iglesia que esperaba a que las cosas se dieran por sí solas. Es que las circunstancias no se han dado. No esperaban tener todas las circunstancias propicias para poder hacer las cosas. Ellos hacían las cosas. Ellos provocaban las circunstancias. Seguramente debió ser una iglesia ganadora de almas, abundante en buenas obras. Encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, para olvidar su trabajo de amor, en servir a los santos, en ser serviciales. Debemos saber esto. Dios recuerda y toma en cuenta todo nuestro servicio, todo nuestro trabajo de amor a Él y a su iglesia, hasta lo más mínimo, y nos recompensará por ello. Si tal vez tú has sentido
que nadie se ha fijado, que nadie ha notado, que nadie le ha importado tu servicio al Señor o lo que has hecho para el Señor. A nadie le importa, nadie lo valora, nadie se da cuenta. Debes saber una cosa, anímate. Dios lo ha visto y Él no es injusto para olvidar todo tu trabajo, tu servicio de amor por Él, y Él lo va a recompensar. Si la Escritura nos exhorta que hagamos las cosas no como para los hombres, sino para Dios, para Dios. Que tu esperanza no sea ser visto por los hombres, ser alabado por los hombres. Hazlo por el Señor, y el Señor no es injusto. Él lo recuerda, lo valora, lo aprecia y te recompensará por ello. Aleluya. Así que seamos diligentes y trabajemos arduamente por amor del nombre del Señor, con constancia, con perseverancia, sin desmayar. Como nos dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si estamos trabajando para el Señor, si estamos sirviendo para el Señor, no nos cansemos, perseveremos, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nuestro Dios es fiel. No nos cansemos. Trabajemos arduamente sin desmayar. Y si no desmayamos, a su tiempo segaremos. En su tiempo recibiremos nuestra alabanza de Dios, como nos dice 1 Corintios 4:5. Así como esta iglesia recibió su alabanza de Dios por su trabajo fiel, por su arduo trabajo, por su perseverancia, por su constancia, por no desmayar en lo que hacían por Él. Jesús nos declara lo que tenemos en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Él viene, Cristo viene y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Que no desmayemos. Que nos cansamos. Pues sí, somos humanos. Pero, como yo le digo a algunos hermanos, bendito cansancio. Bendito cansancio cuando es por valores eternos que nos traen una recompensa eterna, cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Pero vamos a volver a los puntos que el Señor alaba en esta iglesia. Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ya lo vimos. Y que no puedes soportar a los malos. Punto 2. No puedes soportar a los malos. Los creyentes de la iglesia de Éfeso no se identificaban con los malos. No se identificaban con aquellos que no tienen temor de Dios. Y es lamentable, pero muchos cristianos no solo soportan, sino que aún se identifican y disfrutan estar con los malos, escuchando y aún participando de sus pláticas. Muchas veces impías, perversas, de cómo le reclamaron de sus aventuras pecaminosas.
disfrutan su ambiente. La Escritura nos habla al respecto en el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, alabado por Dios aquel creyente que no solo no se identifica, no disfruta, no soporta estar entre pecadores. No porque sea un fastidioso y diga, ay, no me gustan sus pláticas, ay, me van a contaminar. No por ser fastidioso él, sino porque su corazón es herido por pláticas impías, palabras impías, chistes, maldades. No soporta su ambiente. No se identifica y menos disfruta ese tipo de cosas. De hecho, es un requisito para habitar en Sión espiritual. Esto que estoy hablando. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 para ubicarnos, y en el versículo 4 encontramos el punto que les estoy diciendo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel a cuyos ojos, dice el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Un requisito para habitar en Sión. ¿Quién morará en tu monte santo? Pregunta David. ¿Cuál es el monte santo? Salmo 2:6 nos muestra claramente. Sión es mi monte santo. Sión. Entonces, uno de los requisitos, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, el que no teme a Dios, el que no busca a Dios, no soporta sus pláticas, no soporta sus ambientes, no se identifica. No hay concordia, no hay armonía, no hay comunión. Se aparta. Así era la iglesia de Éfeso. Tercer punto de alabanza. Tercer punto por el cual el Señor alaba a esta iglesia. Volviendo a Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Y qué más? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ay, ay, ay. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De tal manera que no es algo nuevo. Eso de que hay muchos apóstoles, que haya muchos apóstoles que se llaman apóstoles sin serlo. Hoy mismo en nuestro tiempo hay una fiebre de apóstoles en lo que se llama iglesia cristiana.
Lo que yo llamo, la iglesia está enferma de apostolitis aguda crónico-degenerativa. Muchos se llaman apóstoles en nuestro tiempo. Muchos se llaman apóstoles. Y miren, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que está en la Biblia. Estoy hablando de algo que está en la Biblia. O pueden decir, ¡ay, qué juicioso ese pastor Marco Visteni! No, está en la Biblia. Pero sí tengo que balancear las cosas y debemos comprender algo bien. Vamos a Efesios 4:11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Aquí tenemos que el Señor Jesucristo constituyó 5 ministerios y habla de cuál es el propósito de estos 5 ministerios. Su propósito es edificar a los santos, perfeccionar a los santos. Y nos habla de su vigencia, de la vigencia de estos 5 ministerios. Pablo está diciendo que Cristo constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos hasta. ¿Hasta qué? Ahí está la vigencia de los apóstoles, los profetas, pastores, evangelistas y maestros. Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Y ya la iglesia llegó a la estatura de Cristo? No, por supuesto que no. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Tampoco se ha cumplido. Hasta que todos crezcamos. Y todavía es necesario que crezcamos. Todo esto no se ha cumplido a la plenitud. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y como todas estas cosas no han llegado a su cumplimiento, todavía necesitamos los 5 ministerios. Los 5 ministerios. No han caducado los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Ningún ministerio ha caducado. Debemos tener claro esto. ¿Qué derecho tendríamos para decir que ya no puede haber apóstoles y profetas? Y los otros 3 sí los puede haber. No hay ningún derecho. Pero el que no hayan caducado los 5 ministerios no significa en ninguna manera que todo el que se llame a sí mismo apóstol o todo el que nombren apóstol lo sean. Para nada. Así como en el tiempo del apóstol Juan, había muchos apóstoles engañadores, mentirosos,
falsos. Pero el que haya muchos falsos no significa que no haya verdaderos. Debemos tener muy en claro esto. Pero sí debemos tener muy en claro que el Señor alaba a esta iglesia porque había probado a los que se decían ser apóstoles. Y se dio cuenta que muchos no lo eran. Al igual que en ese tiempo. La gran mayoría de los que se dicen ser apóstoles no lo son. Son unos mentirosos, como veremos en el siguiente verso. Porque no es el único verso en el que en la Biblia se nos advierte de esto. Juan nos está advirtiendo, pero Pablo también nos advierte de falsos apóstoles en 2 Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto también se está cumpliendo en nuestro tiempo. Tenemos un montón de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo hace años tenía un amigo pastor, buen hombre, buen corazón, pero se encontró con un supuesto apóstol, que cuando yo lo conocí, en mi espíritu yo sentía que ni pastor era genuino. Pero ese tomó la cobertura de ese supuesto apóstol. Ese supuesto apóstol lo nombró apóstol al que era mi amigo. Lo voló. Se sintió en las nubes. Él a su vez nombró a muchos como pastores. Personas en unión libre. Ya eran pastores. Personas que tenían 1 año y medio de convertido, ya los nombraba pastores. ¿Cuánto daño hizo? Y terminó muy mal. Y lo lamento mucho. No me gozo por eso en ninguna manera. Debemos tener mucho cuidado de a quién escuchamos. Constantemente en la Escritura somos exhortados a cuidarnos de falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas. Como en 2 Corintios 11:13, 11:26, Gálatas 2:4, 2 de Pedro 2:1, 1 de Juan 4:1, 1 de Timoteo 4:1, 2 de Timoteo 4:3. Constantemente, por mencionar unos pocos versos. Y muchos más. Debemos cuidarnos de no ser arrastrados por los falsos apóstoles, falsos profetas, probar los espíritus, tanto más en nuestro tiempo. Miren que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero gran parte de la iglesia de Cristo escucha cosas sensacionalistas y ya se van corriendo porque, sentí bonito y pues ya voy. Tengamos cuidado y no confundamos emoción con unción. Este fue un motivo de alabanza del Señor a esta iglesia. No se dejaba llevar.
No se dejaba arrastrar por los falsos y mentirosos. Ellos discernían. Ellos no aceptaban todo sensacionalismo. En 1 Juan 4:1, el apóstol Juan escribe: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Volviendo a Apocalipsis 2, del 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Siguiente, y has sufrido. Has sufrido. Has sufrido. Los miembros de esta iglesia soportaron mucha oposición, grandes dificultades, habían sufrido, pero aún así no desmayaron. Es la actitud del salmista en el Salmo 69, verso 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Cristiano que me escuchas, ¿estás dispuesto a sufrir afrenta por amor del Señor? Es válido. Ay, no, eso era en otros tiempos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 2, 19 al 21. Porque esto merece aprobación, como la aprobación que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. ¿Qué dice aquí la palabra? Esto merece aprobación de parte de Dios. Esto merece alabanza de parte de Dios, como la que le dio a la iglesia de Éfeso. Si padecemos algún tipo de sufrimiento, de afrenta, si padecemos injustamente por causa del Señor, haciendo lo bueno, y lo soportamos sin desmayar, sin reclamar, sin una mala actitud, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cómo sufrió Cristo? Con el gozo puesto delante de Él, nos dice Hebreos 12:2. ¿Cómo sufrió Cristo? Isaías 53:7, como un cordero que enmudece y no abre su boca. Dice aquí Pedro, esto merece aprobación. Y no solo merece aprobación. Dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, sino que para esto fuisteis llamados. Hermano cristiano, hermanito cristiano que me ves y me escuchas, esto merece aprobación. Y esto no te va a gustar, pero lo dice la palabra de Dios. A esto fuiste llamado. Si somos cristianos, somos llamados a sufrir por el Señor. Ese no es el evangelio que se escucha en nuestro tiempo, lamentablemente, porque ha cambiado. Lo han cambiado muchos, pero ese es
Eso es lo que enseñó Pedro, Juan, Cristo, Santiago, Pablo, Judas. A esto fuisteis llamados, a sufrir por el Señor, haciendo lo recto, haciendo lo bueno. Si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis, esto es aprobado por Dios, y a esto fuisteis llamados, porque Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Siguiendo sus pisadas. Y si padecemos injustamente, no devolviendo maldición por maldición, sino bendiciendo, devolviendo bendición por maldición, como nos dice 1 Pedro 3, del 8 al 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición cuando son maldecidos, cuando son vituperados por el Señor. Ahora vamos a brincar unos versos, porque evidentemente en este mensaje no voy a terminar el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero sí quiero terminar en esta primera parte del mensaje a Éfeso las áreas que el Señor alaba. Vemos en Apocalipsis 2:6 un punto más que el Señor alaba de esta iglesia. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Punto 5 de alabanza a la iglesia de Éfeso. Aborrecían las obras de los nicolaítas. ¿Tú aborreces las obras de los nicolaítas? Tú podrías decir, pero ¿cuáles son las obras de las nicolaítas para saber si las aborrezco o no? Los nicolaítas eran una secta que había distorsionado la enseñanza de Nicolás. Nicolás fue uno de los 7 diáconos que se eligieron en un principio en la iglesia primitiva, como se menciona en Efesios 6:5. Nicolás decía que la carne nada era. Y algunos de sus seguidores le dieron una mala interpretación a lo que este Nicolás decía. Le dieron el significado de que no importaba lo que hicieran en la carne. Y entonces procedieron a entregarse a toda forma de derroche y de libertinaje hasta los extremos más viles. Practicaban la inmoralidad basados en la libertad espiritual. Y el Señor dijo, yo también aborrezco estas herejías y les alabo que ustedes las aborrecen al igual que yo. Y hermanos, amigos, eso no es solo de aquella época. Hace años, en algunas de las ocasiones que he ido a Colombia a dar un seminario, íbamos en autobús y el pastor con quien andábamos me mostró una iglesia. Me dijo, pastor, mire, esa iglesia. Y ya la miré. Digo, sí, que tiene la iglesia. Y me dijo, mire, pastor, esa iglesia es supuestamente evangélica. Y me dice, y me comentó que cómo ellos hablaban y se hicieron famosos
hablando un mensaje distorsionado de la gracia de Dios. El pastor general de esa iglesia tenía tatuado el 666 en un brazo. Y también se tatuaban SSS, 3 S, creo que en el brazo derecho. ¿Y qué significa SSS? Salvos, siempre salvos. Y ellos decían que una vez salvos, no importaba lo que hicieran. Se podían tatuar el 666 en la mano, en la frente, lo que fuera. Ellos eran salvos por siempre. Que Jesús terminó con el pecado en la carne y nada de lo que hicieran en la carne iba a ser pecado. Serían salvos para siempre. Irían al cielo. Así que no tenían freno. Los nicolaitas modernos. Nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, debemos aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Como vemos en Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Como creyentes somos llamados también, entre otras muchas cosas, no solo amar lo que Dios ama, sino también aborrecer lo que Dios aborrece. No solo amar la justicia, sino sino también aborrecer la maldad que Dios aborrece. Hay quienes toman la gracia de Dios como libertad para la carne. Hay quienes toman la gracia que Cristo nos da como pretexto para hacer lo malo, como una ocasión para la carne, como un libertinaje. Y eso es algo que Dios aborrece. Que queramos jugar con la gracia de Dios. Como quiera, Dios perdona. Dios perdona. Y tomar la gracia de Dios al libertinaje es algo verdaderamente peligroso. Esto lo podemos ver en varios versos, como en Gálatas 5:13, 1 Pedro 2:16, Romanos 5:20, 6:1 y 15. Así que el Señor elogia a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis por 5 áreas. 1, por sus obras, su arduo trabajo, su perseverancia, no desmayaban, su diligencia en servir a Cristo. Punto 1. Punto 2, no soportaban a los malos. No soportaban a los malos. Sus pláticas, su ambiente. No soportaban a los malos. Punto 3, probaban a los que se decían ser apóstoles. No aceptaban a todo el que dijera, yo soy el poderoso apóstol de Jesucristo. No, vamos a ver. Los probaban, discernían. Para no dejarse arrastrar por la falsedad. Punto 4. Habían sufrido. Pero el sufrimiento, pasar por el sufrimiento, nada más
El sufrimiento con queja, con murmuración, con amargura, eso no es causa de alabanza. Los alabó porque pasaron el sufrimiento, el oprobio, la afrenta, la oposición, dificultades, con una buena actitud, como es aprobado delante de Dios. Punto 5. Aborrecían las obras de los nicolaitas, el libertinaje con el pecado. Aborrecían lo que Dios aborrece. Que nosotros aprendamos de estas cosas que el Señor alaba de la iglesia de Éfeso. Y que podamos recibir esta misma alabanza de Dios. Que podamos ser alabados también por Dios por estas mismas 5 cosas. Seguiremos hablando del mensaje de la iglesia de Éfeso en el siguiente tema. Que Dios les bendiga.